Muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí en este canal de estudio bíblico de Templo La Hermosa desde Dallas, Georgia. Una bendición grande poder saludarles a través de este canal. Les saluda el pastor Oscar García y estamos con la continuación de esta serie que ya casi estamos llegando al final acerca de las áreas del alma. Y la semana pasada nos quedamos en la primera parte de lo que es el área del orgullo. La última será la número 12, que va a tratar acerca de la angustia o la aflicción. Espero que usted me haya acompañado en el recorrido de las áreas anteriores que estuvimos hablando, y si no, pues puede ponerse al día al ir al canal de Templo La Hermosa aquí en YouTube y puede ir a la sección de Live, y en todo eso puede encontrar las otras áreas de las que hemos estado llevando en estudio en los últimos 2 a 3 meses. Gracias por estar con nosotros. Le pido que me acompañe en palabras de oración. Oremos. Omnipotente Dios, te damos gracias, Padre de misericordia, por este día especial que has permitido en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas y los amigos que se están uniendo a este canal. Te suplico, Señor, que tú nos ilumines siempre con tu Santo Espíritu y que estemos este día aprendiendo de tu palabra para que de esa manera podamos mejorar nuestro diario vivir. Bendice a los que están uniéndose, a los que quizás más adelante van a entrar también. Y aquí te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu tocando, Señor, mi mente, mis labios, que no sean palabras humanas, sino más bien tu palabra revelada que fluya, Señor. Tú eres el que merece toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, hermanas y amigos, el estudio hemos estado basándolo en lo que fue la bendición que Jacob dio a sus hijos en el capítulo 49 del libro de Génesis. Usted podrá ir conmigo y ver que cuando ya estaba Jacob a punto de fallecer, él convocó a su familia y a cada uno de sus hijos le fue dando la bendición que le correspondía. Y de ahí es que hemos ido tomando esta base del estudio con el cual podemos analizar áreas que usted y yo necesitamos que a través de la ayuda del Espíritu Santo y la revelación de la palabra podamos trabajar en ellas y que sean erradicadas de nuestra alma. Todo eso que ya hemos tratado, los subtítulos se los puedo dar en este momento. La primera fue acerca de la rebelión, luego tratamos el odio, la violencia, la hipocresía, la codicia, la contaminación, la maldad. Luego vino la de el terror o el miedo, un área también acerca del acomodamiento, la autosuficiencia, y la actual que estamos tratando en esta segunda parte acerca de el orgullo, y está basada precisamente en la bendición que le fue dada a José, el primer hijo de Raquel. Así que usted y yo pueden ver que en lo que hemos visto acá es tratar cada uno de los hijos de Jacob, la parte negativa ante todo, porque como siempre hemos dicho, en el Antiguo Testamento hay símbolos, tipos, figuras y sombras que se revelan ya en el Nuevo Testamento, y a través del Espíritu Santo comprendemos que de alguna manera la palabra del Señor tiene un propósito. Ninguna tilde, ningún acento que está ahí va a pasar sin que antes tenga su cumplimiento. Así que sometámonos y entremos una vez más a recapturar este tema acerca del orgullo. En la vida de José estuvimos analizando lo que pasaba con él, y José fue prácticamente el favorito de Jacob. Por muchas razones informábamos en la lección anterior que pues era el primer hijo de la mujer que él más amaba, o sea, de Raquel. Y eso fue impactando la vida de José, tomándolo en una forma especial que hasta el punto él llegó a sentirse mucho mejor que sus hermanos. Entonces, usted y yo podemos analizar que si tomamos la parte negativa aquí, no es simplemente con el propósito de juzgar o señalar, sino más bien dicho, para que lo pongamos como un espejo, de tal manera que ahí podamos vernos y que nosotros mismos identifiquemos que si existe esa área de orgullo en nuestra vida, con la ayuda del Espíritu Santo, pedimos a Él que Él nos analice, que Él nos tenga de cerca si nos humillamos ante el Señor. ¿Por qué? Porque Él dice que mira de lejos al altivo, mas al humilde lo atrae cercano, y precisamente eso es lo que buscamos nosotros. José empezó a tomar, según la última parte que vimos, empezó a tomar un rol de vigilar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque el orgullo precisamente pone esa situación en la que el orgulloso
lo que hace es juzgar a los demás. Y de esa manera, pues, su propio padre le empezó a dar la distinción aún de ponerle a él, o sea, de prepararle a él un manto especial con diferentes colores. Usted lo podrá ver que ese era tanto el amor de Jacob hacia José. Y él empezó a vigilar a sus hermanos. Su padre lo mandó a que los vigilara. ¿Por qué? Pues no confiaba en sus hijos. Y así que esa situación empezó a hacer que el pobre José fuera aborrecido de parte de sus hermanos y ellos empezaron a tramar algo contra la vida de José. Así que entonces usted podrá darse cuenta que en el aspecto del orgulloso, ya le decía, tiende a juzgar a los demás y usted y yo podemos en el nombre del Señor Jesús ir a la palabra y comprender que no es bueno que entre hermanos exista ese tipo de juzgamientos, de señalamientos. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Que no se tiene que juzgar a los demás sin antes ver qué es lo que está afectándonos a nosotros mismos. Mateo 7:3 lo leímos la semana pasada y veamos que dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O entonces, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga no te deja ver. Prácticamente algo que está señalando, y el Señor Jesucristo hace énfasis. Hipócritas, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, digo y recalco, el orgulloso siempre va a juzgar a los demás. Esa fue la historia que pues marcó la vida de José. De edad de 17 años, él estaba apacentando las ovejas con sus hermanos y él estaba ahí con los hijos de la señora Bila, de Silpa, las que eran mujeres de Jacob, y de alguna forma él se ponía como informante, le traía reporte a sus padres y eso le causó mala fama a los hermanos de ellos. Y así que Israel lo amaba tan grandemente, lo había tenido ya en su vejez, nació de la señora que él amaba tanto. Así que usted, amado hermano, puede ver que él le hizo una túnica de colores hermosos. Compruébelo y corrobórelo allá en Génesis 37, versículos 2 y 3. Así que entonces, los informes que daba José de sus hermanos no eran los mejores. Lo podemos comprobar ahí prácticamente. Él empezó a juzgar a sus hermanos. Digamos esta pregunta. Si nos basamos en lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:3, la pregunta es aquí: ¿quién está limpio para juzgar? No somos perfectos, ¿correcto? Entonces, el orgulloso tiende a juzgar, tiende a señalar, tiende a marcar diferencias, poniéndose a sí mismo como el mejor, como la mejor opción, la mejor carta, la mejor forma de que sean reconocidos. Así que entonces, mis amados hermanos, lo que necesitamos es que sea el Señor Jesucristo que nos limpie. Acuérdense que 1 de Juan 1:7-9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Entonces, lo que sucedió ya con José, viene un factor siguiente que pasa con el orgulloso. Primero, juzga a los demás. Y segundo, viene y se aísla. ¿Por qué? José ya dejó, después de juzgar a sus hermanos y ver que era rechazado, y ya no se juntó con ellos. Se la pasaba todo el día en la casa del padre, y mientras sus hermanos pues trabajaban todo el día, y así que esa es la otra característica que tiene el orgulloso. Se aísla. Llega a pensar que todo lo que le rodea está mal, que solo él es perfecto, que solo la persona que es orgullosa es perfecta y que todo lo demás está pues mal y que solo él o ella está bien. Eso fue lo que pensó José. Lamentablemente vemos que eso fue lo que pasó y tuvo el consentimiento del padre. El padre mismo alimentaba esa sensación, ese sentimiento en la vida de José. El orgulloso piensa de esta manera, dice: bueno, si me junto con los demás, me voy a contaminar. Ese es orgullo en el corazón y el Señor Jesucristo no quiere que exista eso dentro del cuerpo de Cristo. No, yo no me siento con este hermano porque, no sé, yo no quiero que se me pase la forma de pensar de él, o quizás la mentalidad de este es muy pobre, no quiero que eso se me pase. Cosas así pasan en la mente del orgulloso. Se aísla entonces.
Y lo que tenemos que saber es esto. Nuestro Padre Celestial, Él no hace acepción de personas. Él a todos nos mira por igual. Y aquel que cree en el Señor Jesucristo vale el precio de la sangre del Cordero Santo, el Señor Jesucristo. Así que entonces, mis amados hermanos, ¿qué viene después? Cuando ya la persona primero juzga, luego se aísla. Tercer factor que viene es la jactancia. ¿Cuál es eso? ¿A qué me refiero con jactancia? Es aquel que se alaba a sí mismo. Déjeme repetir esto. Es un área negativa que estamos viendo en la vida de José. Y usted dirá, bueno, el pastor está hablando mal de José y si José estuviera presente lo rebatiría. Estoy hablando de la reacción de la figura que se muestra acá, de que esa figura se refleja también en las áreas negativas que debemos nosotros batallar con nuestra alma, y en este caso el orgullo tenemos que erradicarlo, porque eso no permite que se glorifique al Señor, sino que la persona se cree autosuficiente, como algunas áreas que ya vimos anteriormente de autosuficiencia, y eso hace que no se le dé la gloria al Señor. Usted y yo hemos sido creados para la alabanza y la gloria del Padre eterno. Entonces, José tenía sus áreas positivas, definitivamente. Fue usado poderosamente para poder ayudar a su pueblo a sobrevivir. Pero en este caso, déjeme tomarme un poquito más acerca de la vida de José. Y lo que estábamos pendiente para entrar la vez pasada, en la lección anterior, es hablar sobre ciertos niveles o ciertas áreas que se podrían decir, identificar como cárceles del orgullo. Si quisiéramos extractar y hablar de un mensaje exclusivo acerca de lo que es, eso le podríamos las cárceles del orgullo. La jactancia fue que José se empezó a alabar a sí mismo y a verse mejor que sus hermanos. Usted lo podrá comprobar que hubieron sueños en los que él prácticamente se posicionaba en una altura comparado con sus hermanos. Génesis 37, 5 y 7 habla de un sueño donde se estaban juntando manojos, cada uno de sus hermanos lo hacía, pero que todos los manojos que ellos preparaban se inclinaban ante José. Y ahí José alimentaba más su orgullo, empezó a jactarse de eso. Y eso provocó prácticamente celos y envidias. Y algunos dirán, no, pues si el que me tienen envidia es porque quieren tener lo que tengo yo. No se trata de eso. Necesitamos nosotros erradicar todo ápice de orgullo. El segundo sueño que tuvo Jacob lo vamos a ver rápidamente acá porque nos interesa entrar a esas cárceles del orgullo. Génesis 37, 9 y 11. Dice que soñó otra vez y se lo contó a sus hermanos, y aquí era un sueño mucho más grande donde incluso hasta su propio padre se enojó. Dice acá que dice, he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y se lo contó a sus padres y sus hermanos, y ahí reaccionó Jacob. Le dice, oh, ahora significa que yo también, tu mamá y yo necesitamos venir y postrarnos ante ti. Y así que eso fue lo que aumentó más la envidia de sus hermanos. Así que al reprenderlo Jacob, ¿de qué lo estaba reprendiendo? De algo que él mismo había creado. Ojo, esa es una reflexión para nosotros. Tenemos que tener cuidado cómo se instruye a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, nuestra generación en casa. ¿Por qué? Porque si ellos miran orgullo en el padre o en la madre, definitivamente eso es lo que van a tomar y se van a creer que merecen todo y van a querer arrebatar todo sin que sean merecedores. Así que mucho ojo con eso, por favor. Estas lecciones sirven para meditar. Póngase usted ahí en Génesis 37, 9, 11 y verá lo que pasa ahí. En alguna forma le dice José, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Es importante entonces saber qué enseñanza o qué le estamos transmitiendo a la familia. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta ante nuestro Padre Celestial cómo estamos instruyendo a nuestros hijos. Por favor, si existe un poco de esto que estamos hablando acá, vaya usted ante el Señor y medite que no se reproduzca orgullo y que eso sea como una herencia para sus hijos. Más bien, lo que hay que dejar como herencia es el temor al Señor, la obediencia al Señor. El Señor Jesucristo
dejó un ejemplo de humildad. Y él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí quiero hacer un énfasis. Muchos por ahí se jactan y dicen, no, es que yo soy muy humilde. Perdone, pero solo con que usted empiece a decir eso, esa es una indicación de que hay orgullo. Deje que sea el Señor el que lo manifieste. Usted concéntrese en poner su mirada en el Señor Jesucristo. Aprenda de Él. Sea como decía el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, como yo soy de Cristo. Bueno, el Padre Celestial le pone este tipo de cárceles a los orgullosos. Vamos a analizar la primera cárcel, basado en la vida de José siempre. ¿Qué fue lo que pasó con José? En Génesis 37:20, vienen sus hermanos, se confabularon y dijeron esto. Ahora pues, venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Esa fue la reacción de sus hermanos. Entonces la primera cárcel la llamaremos las cisternas. Explicación previa o breve de eso de las cisternas es la cárcel del cuerpo. ¿Por qué? Porque metieron el cuerpo de José en una cisterna. Una cisterna es como un pozo, un hoyo, una excavación donde se supone que van a sacar agua, pero era un pozo seco, una cisterna seca. Bueno, aquí habla, dice que cuando llegó José, en el detalle de cómo lo hicieron el desarrollo de este plan, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Eso está explicado en Génesis capítulo 37, versos 23 y 24. Para José fue esa cisterna, ¿sí? Una forma de cárcel. Ese fue el objetivo, encerrarlo. Y así que, ¿cuál era la misión de esa cisterna? Cuando se cae el orgullo y el Señor castiga el orgullo dentro de esa cisterna, de esa cárcel del cuerpo, la misión es que se busque regenerar al hombre o la mujer, que el ser humano pueda ser regenerado. Hay un trato con el cuerpo ahí. Así que veamos que estaba encerrado José. ¿Qué fue lo que le hicieron a José? Vean, le empezaron a quitar su túnica de colores. Aquella túnica que le había hecho su padre. Puede imaginarse cómo se paseaba José en la casa, en el campo, y era muy notorio cuando decía, oh, ahí viene José, porque lo reconocían por la vestidura que él tenía. Así que entonces, la túnica en esta forma es figura del cuerpo, lo que los demás nos ponen o lo que nos han dado otros, por lo cuales en algún momento nos sentimos así muy elevados, que yo soy mejor, que yo tengo esto, yo tengo lo otro, que mira esto, que no sé cuánto, que la etiqueta o cualquier cosa que pasan así con las modas. El Señor es especialista en rebajar ese tipo de orgullos. Si Él mismo fue capaz de quitarle el reinado a Nabucodonosor cuando Él se puso viendo desde su palacio y dijo, todo esto es mío, todo esto es mi dominio. El Señor ya se lo había revelado, lo hizo bajar desde allá y lo trajo a habitar con las bestias del campo y a comer hierba como los animales del campo. Bueno, vean, hay un detalle que quiero mencionar y esto va especialmente para evangelistas, para pastores, para conferencistas, porque ahora a algunos ya no les gusta que le digan pastores, algunos ya no quieren que le digan evangelistas. Dicen, el speaker, el conferencista, y se ponen títulos de acá de gran renombre. Hasta hay escuelas para que se preparen en ese tipo de retórica. Es cierto, el apóstol Pablo recomendó que hay que hablar la palabra del Señor con denuedo, o sea, enseñarla así, tal y como es. Que se hable con elocuencia es correcto, pero hay que tener cuidado. Muchas veces, después de que un predicador se baja del púlpito, acaba de dar una enseñanza, algunas personas se acercan, pero ¿sabe qué? Se acercan solo para así adularlo. ¡Qué tremendo mensaje, siervo de Dios! Y ahí hay un peligro, hermanos. Hay un peligro porque la carne, un poquito así quiere, para subirse.
Veo por ahí en las redes sociales muchos que se promocionan, vamos a tener este evento aquí, vamos a ir para allá, y empiezan a hablar, como dicen en inglés, que van a llevar una bolsa de chips grande, que allá hubo milagros, hubo allá, y que vamos a traer milagros acá. Y sucede que cuando están en ese lugar, ¿dónde están las sanidades? ¿Dónde están los milagros? Entonces empiezan a inventar. ¿Pero por qué? Porque se dejaron hacer que se les hinchara el corazón de orgullo, porque fueron adulados. En ese momento, cuando empiezan a adular a un predicador o a un maestro de estudio bíblico o alguna persona que está enseñando la palabra, ¿saben qué están haciendo? Le están poniendo una túnica de colores. Pero ¿sabe qué? Para poder portar esa túnica, el evangelista, pastor, conferencista, maestro de Biblia, tiene que vivir lo que predica o lo que enseña. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Se la van a quitar como se la quitaron a nuestro buen amigo José. ¿Por qué? Porque el que es levantado por el hombre, su caída es más dura. Es mejor que nuestro Padre Celestial sea el que nos dé su aprobación. Y aún así, mantenernos siempre humildes, porque el Señor dijo, cuando las cosas sucedan, ustedes vean que hay milagros, sanidades, y se hagan portentos y maravillas, considérense siervos inútiles. Así que aprenda esto. Es mejor que el Todopoderoso sea el que nos levante para saber que Él es poderoso y para mantenernos en pie. ¿Sí? Dice que Él es el único que nos puede ayudar a mantenernos sin caída. Entonces usted, amado hermano, tiene que pensar en esta situación. No deje que nadie lo adule. Y si alguien lo adula, diga, la gloria es para el Señor. Ore por mí para que el Señor me continúe, poder ser utilizado. Pero más bien dicho, ore por mí para que lo que se predicó hoy se haga una realidad de mi vida. Gracias. Amén. Bueno, pasamos a la segunda cárcel rápidamente. El tiempo cómo vuela, hermanos. Cómo quisiéramos que pudiéramos aprovechar más los minutos. La segunda cárcel vino a ser cuando José fue llevado a la casa de un señor jefe de la guardia de Egipto llamado Potifar. Entonces la segunda cárcel fue en la casa de Potifar, y esta aquí se va a identificar como la cárcel del alma. La anterior dijimos, tomo nota, fue la cárcel del cuerpo. Esta es la cárcel del alma. Estoy sintiendo que el tiempo, como vuela mucho, no quisiera dejar todavía pendiente más de esto, pero lo que sí deseo es que pudiéramos nosotros desmenuzar esta clase. ¿Por qué? Porque es así como nosotros logramos aprender lo mejor de la palabra del Señor. El Señor dijo que medites en la palabra de día y de noche. Amén. Génesis 39:1 lo explica así. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y dice, también, esta es otra cárcel. Pues, ¿por qué? Porque José continuaba en el estatus o en la condición de esclavo. Sus hermanos se lo vendieron a unos ismaelitas. Potifar lo compró de los ismaelitas y lo lleva a su casa. Entonces, él como condición de esclavo ahora está en una cárcel del alma, en la casa de Potifar. ¿Y sabe por qué? Porque ahí es donde todo es más profundo. Los tratos con el cuerpo son diferentes con los tratos con el alma. Bueno, ya José aquí está muy lejos de su manto de colores. Acuérdese, si todos somos orgullosos, ¿qué va a pasar? ¿Qué fue lo que dijimos? Le van a quitar su túnica, le van a quitar ese manto. El manto va a figurar aquello que nosotros hemos creído ser, aquella imagen que quizás se autocreó de decir, a mí nadie se compara conmigo, no me quiero juntar con este, y la jactancia, el orgullo, todo eso hace que la persona se sienta más importante. Pues aquí José ya se había quedado muy lejos de su manto. El manto iba en otro camino a cumplir un propósito de engaño con el papá, mientras José ahora estaba en la cárcel de la casa de Potifar. En este caso, ya sin ese manto, ¿qué podía pasar con la vida de José? Ya tenía
El orgullo del alma se lo estaban quitando. ¿Por qué? Porque aquí vino una difamación de la esposa de Potifar contra él. Y en este caso empezaron a caer juicios sobre la vida de José. Ahora prácticamente no podía depender de la misericordia y la justicia de Dios, ni la de sus padres. Estaba a merced de las autoridades de Egipto. Todo lo que él había creído en su corazón se había desvanecido. En esa cárcel es cuando la persona puede llegar a reconocer que hay un Dios tan bello que puede sacarlo de lo más profundo. Y una vez el cuerpo es castigado y el orgullo es sacado del cuerpo, el trato en el alma es para que entonces la persona pueda reflexionar y se recuerde de que hay un Dios que la ama tanto, que le ama tanto y pueda reposar en él y reconocer la belleza del Señor. Que prácticamente decir, yo soy nada y yo soy nadie sin él. ¿Por qué? Porque yo se lo debo todo a él. Qué lindo un cántico que dice, todo se lo debo a Dios. Mi casa, mi familia y toda mi esperanza, toda mi confianza, toda se la debo a Dios. Aquí José sufrió la difamación. Le quitaron su ropa. Y aquí es una segunda vez. Primero fue la túnica de colores que le cubría el cuerpo. Ahora era su ropa que utilizaba en la casa de Potifar. Esas son figuras que ven cómo se va quitando el orgullo de la persona. Ya no era aquel José que tenía aquellos sueños en los que él se miraba superior a sus hermanos. Esto ya era una cárcel prácticamente que lo tenía aprisionado en lo profundo. Y de ahí, ¿saben a dónde pasó José? Pasó a una cárcel literal. La primera que fue la que vimos, la de las cisternas. Su cuerpo ahí siendo tratado, ya sin su túnica de colores. La segunda, la cárcel del alma, donde pierde su vestidura y es difamado por la esposa de Potifar. Ahora lo trasladan a una tercera cárcel. ¿Saben cuál es la tercera cárcel? La cárcel literal. Déjeme pensar en esto y por favor, espero que usted coincida conmigo. Primera fue cárcel del cuerpo. Segunda, ¿qué? Cárcel del alma. Ya sé que usted ya sabe lo que voy a decir. Usted es espiritual. Pues precisamente la que viene ahora, esa cárcel literal, es la cárcel del espíritu. Correcto. Vea Génesis 41, verso 14. Dice así: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Cuando el Señor hace ese trato, después de haber sometido el cuerpo, haber procesado el alma, ahora viene el trato que llega hasta el espíritu. Entonces, ese trato que llega hasta el espíritu es el que viene a producir una limpieza total. ¿Está usted conmigo, hermano? Una limpieza total. Trato con el cuerpo, trato con el alma y luego trato con el espíritu. Mi amado hermano, dejemos que se produzca esa limpieza total. A pobre José le tocó pagar muy caro esa situación. Usted me dirá, pero es que eso no lo buscó él, se lo hicieron sus hermanos. Pero estamos hablando de esa parte negativa de cuando él estuvo exponiéndose a que la forma que su padre lo fue criando, la forma como la madre también lo crió en el orgullo. Entonces, mi amado hermano, el Señor llega a tratar hasta el espíritu. Y es aquí, vuelvo y repito, donde se da la limpieza total. Antiguamente, cuando era presentado ante un rey, la persona, cuando se iba a presentar ante un superior, en este caso ante el faraón, le pedían que se afeitaran totalmente. Y no era solamente aquí el rostro, no, es afeitarse totalmente del cuerpo, todo vello y cabello del cuerpo. ¿Qué significa? Que usted iba a entrar a presentarse ante una gran autoridad. Imagínense lo que pasó con José.
perdió la libertad totalmente, perdió cualquier derecho a defensa con la difamación de la esposa de Potifar, y ahora estaba totalmente expuesto ante un gran hombre, ante el faraón, porque tenía que presentarse ante él. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Se recuerda que lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? De una cárcel literal. Amado hermano, así es como trata el espíritu entonces. ¿Por qué? Para presentarse ante Faraón ya no tenía esa autoridad, porque la cobertura del vello y el cabello es un símbolo de autoridad en el cuerpo, pero ahora estaba totalmente afeitado para que se supiera que en ese cuarto donde iba a presentarse, en esa corte, el único que tenía autoridad era ¿quién? El faraón. En esa cárcel literal es donde quitan cualquier vestigio de orgullo. En el caso de José, esa cárcel fue literal para él, y así fue como Dios determinó el trato que fue a llevarlo a José. ¿Por qué? Porque después pudo levantarlo. Ya de haber cumplido con ese proceso, entonces él había sido determinado según su tiempo para tener un propósito para José. Haga una pausa aquí. Antes de llegar a ser usados por el Señor, es bueno que el Señor haga tratos con nosotros. Y así de esa manera estemos preparados para que entonces se cumpla el propósito que Dios tiene con su vida, con mi vida. ¿Qué áreas fueron las que trataron con José? El cuerpo en la cisterna, el alma en la casa de Potifar, y ahora el espíritu cuando perdió toda autoridad, habiendo sido afeitado de todo su cuerpo y presentándose ante un rey, ante el faraón. Mi amado hermano, entonces, aquí es donde empieza a verse el propósito después del trato. ¿Qué pasó? Génesis 41:33 nos dice así: por tanto, provéase ahora faraón de un hombre varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¡Oh, wow! ¡Ojo! Ahora entonces José iba a ser levantado, pero ¿levantado por quién? Por nuestro Padre Celestial, porque ya había pasado su proceso. Y ahora se manifestó de que en José descubrieron que en él había sabiduría y prudencia que viene de Dios y que no es de nosotros, porque fue el Señor el que le empezó a dar revelaciones a José. Ya habían tratado con su alma. Entonces, si usted pasa por esos procesos, quebranta todo orgullo y permite que el Señor le trabaje y lo moldee y lo transforme, el Señor va a cumplir su propósito con usted y definitivamente le va a dar sabiduría, le va a enseñar a ser prudente. ¿Por qué? Porque la sabiduría se obtiene a través del temor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y luego la prudencia es fruto de ese trato que Dios hace para con nosotros. De aquí en adelante vemos que entonces ya la vida de José cambia. Esas 3 cárceles que pasaron fueron suficientes para moldearlo y para prepararlo para la siguiente misión. 8:10, el tiempo se me ha cortado para esta lección. Tendré que dejar una tercera parte en esto del orgullo. Es que es importante. Me estoy dando con esta palabra preciosa para que el Señor trate con mi vida, mis pensamientos. Y yo le pido que vayamos en palabras de oración para que la siguiente semana ya concluyamos con esta sección y entremos a la última área, que va a ser acerca de la angustia y de la aflicción. Mis amados hermanos, oremos al Señor que antes de que se suba cualquier pizca de orgullo en nuestra vida, estemos sometidos a Él. Dice la palabra que traigamos cautivos todo pensamiento y lo sometamos a la obediencia ante las plantas, a los pies del Señor Jesucristo. Y hay un versículo que nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Le pido que oremos. Y si usted considera de que necesita tratar con esas situaciones del orgullo en su vida, pasemos a través de esto a pedir al Señor. Padre amantísimo, te doy gracias, Señor, porque sé que en esta lección nos has enseñado, Señor amado, a comprender de que el orgullo no nos lleva a ningún lugar. Nos hace sentir que somos los únicos especiales, pero el único especial realmente eres tú, Señor. Sin ti somos nadie. Dios mío,
Tú tienes tu forma de tratar con aquella persona que es altiva. Te ruego, Señor amado, a que tú tomes autoridad. Y si es que hay que hacer un proceso, Señor, solo tú sabes hacerlo, Padre Santo. Yo no soy quien para decirte, haz esto a fulano, mengano. No, tú tienes tus tratos individuales con cada uno, Señor. Si es necesario que se trate con el cuerpo como fue tratado con José, si es necesario que se haga un trato en el alma para poder moldearla y quebrantarla a manera de que se humille ante ti, hazlo, Señor. Y además, si es necesario que se someta el espíritu también, solo tú sabes hacerlo, Señor. David te lo dijo, Señor, cuando tú le preguntaste cómo quería ser juzgado. Y él te dijo, Señor, prefiero ser juzgado por ti, Señor, y no me entregues en las manos de mis enemigos, porque solo tú eres clemente y misericordioso. Y tú sabes guardar y levantar, Señor, cuando hay un propósito en la vida de una persona. Tú lo moldeas, tú lo cambias para luego levantarlo o levantarla. En el nombre de Jesús te ruego que aquel que ore conmigo seas tú tratando con sus vidas, con nuestras vidas, Señor, para que solamente tú recibas toda la gloria y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pues así los invito a que la próxima semana me acompañen, si el Señor nos da vida, a través de este mismo canal de Templo La Hermosa. Estamos abriendo los contactos, que es el 404-484-0148. Puede también visitarnos en hermosaiglesia.com. Se despide de ustedes el pastor Oscar García, pastor de la iglesia Templo La Hermosa en Dallas, Georgia. Y pues que tengan un bonito fin de semana y si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Hasta pronto. Amén.